Inmigración. La inmigración es un fenómeno social y es un tema tan importante hoy en día que se ha presentado a nivel global. Miles de personas se desplazan con el fin de tener un mejor bienestar y las razones son muchas, pero la más común es el poco ingreso económico. De este se derivan las crisis políticas, como por ejemplo la situación que se ve en nuestro país vecino, que es Venezuela. Tengamos en cuenta que la inmigración de venezolanos en Colombia es un fenómeno que existe desde tiempos inmemorables, como por ejemplo en el año 2010. Y este se ha intensificado en los últimos años debido al estallido de la crisis económica en el país bolivariano. Entonces podemos concluir que un inmigrante es alguien que viene a vivir a un país desde otro extranjero. Tengamos en cuenta una cosa, y es que ponerse en contra del fenómeno de la inmigración es una y hacer parte de ella es otra. Entonces, ellos como nosotros son personas y son víctimas del sistema político que se ve en todos los países. Con la vida de las personas y las esperanzas de ellas se acaban. Bueno, hoy les hablaré sobre las diferencias que hay entre las personas inmigrantes y las emigrantes. Una persona inmigrante es la que llega a vivir a otro país, ciudad o región, mientras que las personas emigrantes son las que abandonan su lugar de origen para irse a vivir a otro lugar distinto. En conclusión, la diferencia que hay entre estas dos cosas es que la persona inmigrante es la que llega a vivir a un lugar distinto y la persona emigrante es la que abandona su lugar de origen para irse a vivir a un lugar diferente, un estado o región. En pocas palabras, para tener más claras estas diferencias, es que la persona inmigrante es la que llega y la persona emigrante es la que se va de su país de origen a un nuevo estado. La inmigración en España se ha convertido en un fenómeno social del primer orden con todas sus implicaciones de carácter económico, político, cultural, demográfico y religioso. Está más presente cada día en la vida cotidiana de todas las ciudades y forma parte de los debates políticos dentro y fuera del ámbito parlamentario. Es un asunto de mucho interés en la opinión pública y objeto de estudios e investigaciones. Según la investigación que realizó Nicolás Bajo Santos sobre conceptos y teorías de la inmigración, la llegada de muchos europeos acostumbrados al despotismo monárquico, dispuestos a mantener sus lenguas, costumbres y principios, representaba un peligro para los pilares de la nueva nación. Lo importante era que los inmigrantes se ajustaran a su nuevo país. Un siglo más tarde, el siglo XIX, Park y Burgess pensaron que el ciclo de las relaciones raciales o interétnicas pasaba por 4 etapas: contactos, competencia, acomodación y asimilación. Gunnar Myrdal, por su parte, contribuyó a reforzar la visión de Park y Burgess algunas décadas después. Sus estudios sobre las relaciones entre blancos y negros en Estados Unidos llegaban a la conclusión de que la inconsistencia cultural entre el credo americano, que decía que todos los hombres son creados iguales, y la tendencia al prejuicio y discriminación racial no podían mantenerse por largo tiempo. Es decir, el racismo terminaría por desaparecer, dando paso a la asimilación de los negros. Hablar de integración o interculturalismo, por ejemplo, sea con ánimo de describir la realidad o con el de orientarla en su desarrollo, hemos de suponer que todo el mundo entiende lo mismo por estos términos, y menos aún que las relaciones entre migrantes y nativos están inspiradas y guiadas por el más de los nobles espíritus de integración y el más exquisito respeto a las diversas culturas. Nicolás Bajo Santos, quien realizó una investigación basada en conceptos y teorías sobre la inmigración, exponía allí que después de la Segunda Guerra Mundial los inmigrantes dejan de ser europeos y blancos. Ahora son en su mayoría de países del tercer mundo, muy especialmente del propio continente americano.
Ahora, lo que parece ocurrir con los nuevos inmigrantes es lo contrario. A medida que comienzan a salir fuera de sus colonias internas, barrios o enclaves y a competir directamente con otros grupos, se despierta la conciencia de sus diferencias raciales y culturales. Esto lo exponía Portes, 1984-395. Así que la conciencia étnica se reactiva en la medida en que los inmigrantes triunfan en la lucha por una posición social más elevada. Para Bárbara, el nuevo enfoque de las relaciones raciales y étnicas se caracteriza por los siguientes rasgos. Uno de ellos es que prefiere hablar de transformación de las culturas tradicionales antes que de integración o asimilación. Otra es que sugiere tomar la raza y la etnia como variables y no como rasgos constantes de la vida del grupo, y considerar que las fronteras raciales y étnicas están en un proceso constante de negociación y renegociación. Otro es que acentúa los significados, los aspectos subjetivos y simbólicos de las relaciones raciales y étnicas. Por último, se preocupa por los acontecimientos históricos, como la migración, y por las experiencias humanas que entrañan. Por esta parte, Buceta arranca del término integración reconociendo sus variadas aceptaciones y falta de claridad. Constata que en el caso de la inmigración estamos ante un tema de carácter psicosocial y desde esta perspectiva ha de enfocarse. Se trata, en efecto, de formas de relación, interacción e interrelación entre personas del lado inmigrante y del lado de la sociedad receptora, con aptitudes, deseos y conductas que se influyen mutuamente. Su aportación principal consiste en el análisis de los fundamentos psicosociales de la interrelación e interacción humanas. Según Nicolás Bajo Santos, en su investigación también decía que a los inmigrantes inicialmente no hay que pedirles integración, sino simplemente adaptación. El análisis de Buceta sobre la integración nos permite subrayar la conveniencia de abordar los procesos migratorios desde una perspectiva psicosocial y de recuperar el concepto de adaptación, no tanto como etapa o meta intermedia en el camino hacia la integración, sino como el concepto más adecuado para expresar la situación, las aptitudes, los deseos y las vivencias del inmigrante, mientras que el concepto de integración resultaría más apropiado para expresar el punto de vista de los miembros e instituciones de la sociedad receptora.